¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio, Radio Jai 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Para mí es un honor estar nuevamente con ustedes, sirviéndoles, pero sobre todo sirviendo al Rey de Reyes y Señores, a nuestro amado Dios. Entonces, vamos a orar para continuar con nuestros estudios. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias por permitirnos nuevamente, Señor, la vida, por estar aquí reunidos nuevamente, Señor, con el único objetivo, Padre, el de estudiar, Señor, tu bendita palabra. Porque en él, Señor, en la palabra, Señor, en las sagradas escrituras, encontramos, Señor, encontramos indudablemente, Señor, al Salvador, Señor, al que nos redimió, al que dio su vida por cada uno de nosotros, Señor, y que nos dio la oportunidad de podernos amistar contigo, Padre, en las sagradas escrituras, Señor, en las páginas, Señor, de las sagradas escrituras. Ahí, Señor, nos habla de nuestro único y suficiente Salvador. Nos habla de tu amor grandioso, Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos por permitirnos estar nuevamente reunidos, Padre. Yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo llevándonos a toda verdad, Señor. Que Él, Señor, nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, Padre Santo, a fin, Padre de la gloria, de que, como dice tu palabra, Señor, el hombre de Dios, Señor, sea perfeccionado y preparado para toda buena obra, Señor. Que seamos preparados de esa manera por medio de tu bendita palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que seamos preparados para toda buena obra, Señor, para hacer lo que a ti te agrada, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido una bendición, Señor, para mis hermanos en la fe, Señor, que ya como cada lunes, Señor, aquí están, Señor, preparados para escuchar, Señor, tu te bendita palabra, Señor. A los amigos y amigos que también fielmente, Señor, nos han seguido, Señor, y continúan, Señor, estando atentos a esta hora de cada lunes, Señor, a las 11 de la mañana para escuchar tu bendita palabra. Muchas gracias, Señor. Y también te pido por todos aquellos, Señor, que de manera diferida han de escuchar este estudio o lo han de ver, Señor, a través de las redes sociales, por YouTube, Señor, o por Facebook. Gracias, Padre. Bendice cada vida, Señor, que escuche este mensaje, este estudio, Padre, y que quede tu palabra establecida en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Pero lo más importante, Señor, que pongamos por obra tu bendita palabra. Gracias, Señor. Prepara nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea quitado, Señor, todo factor distractivo que quiera venir a robar nuestra atención en esta hora, Señor, y que estemos atentos, Señor, a escuchar tu bendita palabra, escucharte a ti, Señor, porque escudriñar tu palabra, Señor, leer tu palabra es escucharte a ti, Señor, escuchar tu bendita voz. Gracias, Señor, por el privilegio que me das, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando, Señor, mi vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio, amados hermanos. Vamos a continuar. Ahora, la semana pasada estuvimos hablando hemos estado hablando durante nuestros estudios, hemos estado hablando del libro de Isaías que estudiamos, que es el Evangelio de Isaías, porque ahí nos habla de la venida, nos profetiza en el libro de Isaías la venida del Mesías, nos habla de su vida, de su ministerio, nos habla de su muerte y de su resurrección. Hemos estado hablando de ese maravilloso renuevo del Señor. Hemos hablado de que ese renuevo no es otro sino nuestro amado Jesucristo, que viene del linaje de David, y de que nos estuvimos hablando, ¿verdad? De todas las cosas que iban a venir, ¿verdad? Y también estuvimos hablando sobre Emmanuel, ¿verdad? Que significa Dios con nosotros y que es el milagro de las edades, el milagro de los tiempos. Y estuvimos hablando de ese Dios encarnado aquí en la tierra, de
de que ese Dios encarnado en esta tierra, Emmanuel, pues iba a ser la gran luz que iba a alumbrar a los hombres que andaban en tinieblas y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy. También ese maravilloso Emmanuel, que vuelvo a repetir, es Dios con nosotros, ese gran libertador. Amén. Y también ese gran Señor que estuvimos viendo, el glorioso reinado de nuestro Señor Jesucristo, eh, que viene de la descendencia de un rey, del rey David, y de cómo, ¿verdad? Le fue profetizado a Daniel que iba a tener un reinado eterno y que iba a venir el Mesías a sentarse en el trono de David, porque David, ¿verdad? Era un rey y del linaje de David iba a venir hablando terrenalmente el Mesías. Hablamos de su investidura, de su justicia verdadera, esa justicia imparcial que iba a impartir el gran Mesías, de su reinado pacífico y la extensión de su reino del Mesías. No solamente, ¿verdad? Era una extensión terrenal, sino además una extensión eterna. Amén. Y hemos estado viendo la presentación del siervo, su misión como siervo. Y hoy vamos a ver, amados hermanos, la humillación y la exaltación de Cristo. Hoy vamos a ver esta parte triste, ¿verdad? Dolorosa que tuvo que pasar nuestro amado Jesucristo, ¿verdad? La humillación, pero también vamos a ver su exaltación. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio leyendo Isaías 50 del 4 al 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos, porque Jehová, el Señor, me ayudará, por tanto, no me avergonzará, no me avergoncé, perdón. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me contende? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán consumidos por la polilla. Amén. Esta parte que leemos aquí en Isaías 50 del 4 al 9, no, nos está hablando precisamente de esa humillación que iba a sufrir nuestro amado Jesucristo. Y vámonos también al 52, a Isaías 52, 13 al 15, y dice de la siguiente manera: He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Amén. Aquí en estas dos citas que acabamos de ver de Isaías, tanto en Isaías 50 del capítulo 4 al 9, nos habla de la humillación tan tremenda que iba a sufrir el Mesías, pero en Isaías 52 nos habla de esa exaltación que iba a recibir de parte del Padre eterno, de parte del Padre de la gloria. En Isaías nos habla en el
capítulo 50, de cómo su rostro iba a ser desfigurado. ¿Te acuerdas que ya habíamos hablado de él? Que iba a ser desfigurado de tal manera que iba a perder su hermosura, nuestro amado Mesías, a causa de los golpes que iba a recibir de esos hombres inicuos y malvados pecadores que hicieron escarnio de nuestro amado Jesucristo. Pero en Isaías 52, 13 al 15 nos habla de tal manera también, de la manera tan asombrosa como Jesucristo va a ser exaltado, ¿verdad? Eh, 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 por el Padre eterno. ¿Eh? Dice en Isaías 52, 13, ¿verdad? He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. No iba a quedarse en esa tumba, sino que iba a resucitar, iba a ser exaltado y dice su palabra, lo vamos a ver en el transcurso de nuestro estudio, cómo le fue dado un lugar por encima de todo. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio. Amén. Y en esta serie de lecciones de Cristo, ¿verdad? En esta serie de lecciones que hemos estado hablando sobre la persona de Jesucristo en Isaías, llegamos ahora a considerar, ¿verdad? Las profecías con respecto a las humillaciones a las que fue sometido nuestro amado Mesías. Él fue sometido en su vida terrenal y de una manera terrible y a la vindicación que el Padre hizo de su Hijo, exaltándolo a lo sumo. Entonces, en estas profecías de Isaías encontramos la humillación a la que fue sometido Jesucristo, un Mesías, nuestro amado Mesías que sin haber pecado, sin haber cometido pecado, fue sometido a las peores humillaciones. Y te decía yo en nuestras clases pasadas, ¿verdad? Y que además fue llevado a la cruz en tiempos de antiguos, ¿verdad? Al peor de los criminales, pues lo llevaban a una cruz a un madero. Y Jesucristo fue llevado a una cruz como el peor de los asesinos, como el peor de los peor de los hombres, ¿verdad? De los delincuentes, del peor delincuente, fue llevado a una cruz en su vida terrenal. Pero también vemos la vindicación, es decir, ¿verdad? La Como el Señor, ¿verdad? Lo eleva a un lugar grande, vindicándolo, dándole el lugar que le corresponde. El Padre, ¿verdad? Lo vindica y de todo ese sacrificio que hizo su Hijo y lo exalta a lo sumo, pues la Escritura dice, el que se humilla será enaltecido. Así nos lo dice la palabra en Lucas. Amén. En Lucas 18:14, dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La palabra de Dios dice que cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Jesucristo, ¿verdad? Se humilló a lo máximo, ¿verdad? A una muerte de cruz, siendo obediente al Padre, llegando hasta una muerte y a una muerte, ay, perdón, a una muerte de cruz, ¿verdad? Y entonces el mismo Dios lo exalta, su Padre lo exalta. Se puede decir que sus sufrimientos y humillaciones fueron lo que vino, ¿verdad? Lo que precedió a su exaltación. Amén. Vino todo este sufrimiento, fue toda esta humillación, fue precursora
de su exaltación. Mira lo que dice Filipenses 2, del 8 al 11. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Dios lo exaltó a lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, tanto así que dice la palabra, la acabamos de leer, que se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, toda, ¿verdad? Lo que está en el cielo doblará su rodilla, y todo lo que está en la tierra, todos doblarán su rodilla delante de él, sean ricos, sean pobres, sean reyes, sean potestades, doblarán sus rodillas delante de Jesucristo. Y dice también, y aún de lo que está debajo de la tierra. Aún aquellos, ¿verdad?, que se encuentren debajo de la tierra, adorarán y glorificarán a Dios. Y además dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda nación, toda lengua existente, ¿verdad? No estamos hablando de nada más de la lengua, sino de toda lengua, de toda nación, ¿verdad? Alabarán al Padre y confesarán a Jesucristo, dice, para que y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua, sea la lengua que hable el, el ser humano, ¿verdad? Sea francés, sea griego, sea italiano, sea español, sea brasileño, cualquier lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria del Padre eterno. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro amado Señor. Amén. Y podemos ver en el mismo capítulo número 50 de Isaías, ¿verdad? Podemos ver la preparación divina, ¿verdad? Para el sufrimiento de Jesucristo. Dice en el versículo 4 y 5, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, dice la palabra, ¿verdad? No una mera erudición humana, sino los conocimientos y la elocuencia divina impartidos al Señor Jesucristo directamente del Padre. Fue dado todo ese conocimiento, toda ese conocimiento, no un conocimiento humano, sino un conocimiento divino. Mira lo que dice Mateo 7, 28 al 29. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, la gente se asombraba, ¿verdad? Se admiraba cuando Jesús se paraba al frente, cuando Jesús estaba en la sinagoga, la gente se admiraba de la manera como Jesucristo hablaba, porque hablaba como quien tiene autoridad, dice la palabra. Él hablaba con autoridad, hablaba con todo el conocimiento, él hablaba con todo el conocimiento que tenía divino, ¿verdad? Porque había sido instruido por el mismísimo Jehová de los ejércitos, porque él le había dado toda esa sabiduría. El pensamiento aquí revelado es que el Señor Jesús en su vida humana fue un discípulo en la escuela del dolor humano, bajo la enseñanza del Padre, de quien le dijo: no haga nada de mí mismo, sino que
no hago nada de mí mismo. ¿Se acuerdan que decía el Señor Jesús? Dice, no hago nada de mí mismo, sino que hablo estas cosas según me enseñó el Padre. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, lo que hablo no lo hablo de mí mismo, sino que hablo lo que el Padre me dio, lo que escuché de mi Padre, eso es lo que hablo. Entonces, el Señor Jesús fue el pensamiento, dice aquí, revelado es que el Señor Jesús en su vida humana fue un discípulo de la escuela del dolor humano bajo la enseñanza del Padre. Amén. El Señor, el Padre Eterno le enseñó, lo instruyó, fue un discípulo obediente en su vida como humano, experimentando un dolor tremendo, pero lo experimentaba y lo soportaba porque había sido enseñado, había escuchado al Padre Eterno sus palabras. Y dice en Juan 8:28. Juan 8:28 dice de la siguiente manera. Dice así. Les dijo pues Jesús, Juan 8:28. Dice, les dijo pues Jesús, cuando cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo sois y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ajá. Entonces, aquí el Señor Jesús les recalca, ¿verdad? Que entonces dice, conocerán, entonces entenderán que yo soy, ¿verdad? Es que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago, así hablo. Lo que él escuchó del Padre, eso hablaba. Y según como le enseñó el Padre, así también hacía el Señor Jesucristo. Y en Hebreos 5 del 7 al 9, dice la palabra de Dios, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Aquí vemos vemos en el libro de Hebreos, ¿verdad? Dice que el Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la carne, dice, ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, ¿verdad? A aquel que escuchaba su causa y que era el Padre Eterno, el único que lo podía escuchar por el temor reverente que él tenía delante de su Padre, un temor reconociendo la grandeza de su Padre, el señoría, la soberanía del Padre. Y él dice que aunque era hijo del Eterno, ¿verdad? Pero estaba en su calidad humana, padeció y aprendió la obediencia a través de ello, dice, y fue perfecto, dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Dice, para todos los que le obedecen. Él a través de su obediencia fue perfeccionado, ¿verdad? Porque acuérdate que él cargó todos los pecados del mundo y en ese preciso momento, cuando él cargó con todo la maldad, el pecado del mundo, se produjo una separación de Dios con su Hijo, porque Dios no puede tener contacto con el pecado. Dios es santo, Dios es perfecto y en ese momento Jesús estaba cargando todos los pecados del mundo
por lo tanto hubo una separación, ¿verdad? Fue una separación, pero cuando Cristo resucitó, dice su palabra que Él fue perfeccionado y en ese preciso momento que fue perfeccionado, ¿verdad? Y que resucitó, entonces se hizo el autor de la eterna salvación para todos, absolutamente todos los que quieran venir a Él en obediencia, reconocer su calidad, su condición de pecadores, arrepentirse pidiendo perdón al Salvador para recibir esa salvación y andar en obediencia. Amén. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Que Jesús fue obediente, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amén. Fue preparado por el mismísimo Dios. Dios lo preparó para ese momento, ¿verdad? Lo preparó para su ministerio, para todo lo que iba a padecer. El Señor Jehová de los ejércitos le enseñó, Jehová le enseñó, Él fue el que le abrió su oído para que recibiera las palabras sabias y perfectas, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y su preparación fue variada durante su ministerio, ¿verdad? Él recibió tentaciones, oposición, necesidad, luchas, desprecios, infinidad de cosas por las que tuvo que pasar el Señor durante su preparación para el momento cumbre, para el momento decisivo de la muerte en la cruz. Su preparación fue constante. Todo el tiempo era preparado por el Altísimo. Él, porque acuérdate que Jesús nunca dejó de tener esa conectividad con su Padre. Él estaba en oración por todo el tiempo y él estaba lleno del Espíritu Santo. Acuérdate cuando fue bautizado por Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo. Entonces estaba en una completa conectividad con su Padre, aunque no echaba mano de su divinidad, sino que él estaba por completo como una persona, como un humano, recibiendo, ¿verdad? Él creció como un bebecito, jugaba, se tropezaba, aprendía, le enseñaban, pero en su tiempo de ministerio el Señor fue enseñado por el Padre. Y dice, ¿verdad? Incluso cuando tenía 12 años, ¿te acuerdas que se perdió entre la multitud? Aparentemente se perdió y cuando lo encontraron, estaba en la sinagoga hablándoles, dándoles cátedra a los rabinos, a los conocedores de la palabra, a los eruditos, el Señor les estaba dando cátedra y tenía la edad de 12 años. Y cuando María lo encontró, ¿verdad? En su calidad humana como madre, le dijo, ¿dónde andabas? Y Jesús le contestó, en los negocios de mi padre, ¿verdad? En los negocios de su padre era difundir las buenas nuevas. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Hablaba de lo que había recibido con el Padre. Amén. Era una preparación constante. Mañana tras mañana el Espíritu le tocaba y llamaba a aprender una nueva lección en la frescura de otro día, como lo podemos ver en Lucas 4:1. Dice la palabra de Dios, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Cada nueva mañana, el Espíritu Santo lo llevaba a a una nueva preparación, ¿verdad? A enseñarle lo que tenía que pasar, pero que sabía que contaba con el Espíritu Santo para reforzarlo, para ayudarlo, para darle el fortalecimiento que él necesitaba. Amén. Y su preparación fue la preparación adecuada para el momento
cumbre que él iba a pasar, para saber dar palabras al cansado, esa preparación que él necesitaba y que para llevarle, ¿verdad? Acuérdate de durante todo su ministerio, todas las cosas que él hizo, ¿verdad? Dio, dice aquí, ¿verdad? Palabras al cansado, al sufrido, al que ya no tenía esperanza. Él le hablaba con total autoridad la palabra. La carta de los Hebreos dice, por cuanto padeció en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él tuvo una preparación adecuada, la que él necesitaba para lo que tenía que pasar. Durante todo su ministerio, bendijo a todo aquel que se encontraba en su camino. Él mostraba misericordia, sanaba, daba las buenas nuevas, alimentaba, mil cosas daba, ¿verdad? Anunciaba el evangelio, las buenas nuevas y les decía, la salvación ha llegado a ustedes, ¿verdad? Y entonces fue una preparación adecuada. Y dice que aunque padeció conforme a la carne, conforme a nuestra semejanza en esta carne, ¿verdad? Porque padeció, sufrió, sintió, no fue de que él, porque era Jesús, él no sintió, no. Si nosotros nos quemamos, nos cortamos, nos duele, así le pasó a Jesús. Cada golpe, cada maltrato que recibió, le dolió, sufrió tremendamente, pero nunca pecó, nunca salió de sus labios una mala palabra, una injuria, jamás dijo una mentira, jamás ofendió a nadie. Él soportó, ¿verdad? Guardó silencio, cerró sus labios, enmudeció su boca para no decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo y lo único que pasaba cuando él abría su boca o decía o hacía algo, había un fruto del Espíritu Santo. Era amoroso, perdonaba, tenía paciencia, era benigno, tenía amor para sus agresores. Era nuestro amado Jesús, nuestro amado Redentor. Amén. Mira lo que dice Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el sumo sacerdote que tenemos todos aquellos que aceptamos su sacrificio, ¿verdad? Para perdón de nuestros pecados. Ese sumo sacerdote. Nosotros no tenemos un sumo sacerdote conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Te decía yo en un estudio, ¿verdad? En la iglesia, pues que todos conocemos, ¿verdad? Pues hay un sacerdote, ¿verdad? Pero ese sacerdote necesita ser perdonado y necesita ser salvado. Pero nuestro sumo sacerdote es uno, es Jesucristo, que andando en este mundo no se contaminó, no pecó y por lo tanto tiene la autoridad moral, la autoridad suficiente, la autoridad divina para ser nuestro sumo sacerdote, porque aunque anduvo en este mundo, jamás pecó, jamás hizo nada malo. Él fue un hombre que aunque fue tentado, fue golpeado, él nunca, nunca pecó. Él fue sin pecado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, porque nosotros no tenemos un sacerdote como los hay en la iglesia tradicional, ¿verdad? Sino uno que está allá, a la derecha del Padre, rogando por cada uno de nosotros. Amén. La resolución, vamos a ver qué dice en el versículo 5 al 9 de
Isaías 50 del 5 al 9 dice, Jehová, el Señor me abrió el oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurios y esputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva, quien contenderá conmigo. Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir y serán consumidos por la polilla. Amén. Vemos aquí en Isaías 50 del 5 a 9 la resolución de Cristo frente al sufrimiento, ¿verdad? La decisión, la actitud que toma Jesucristo ante ese sufrimiento, ¿verdad? Porque hay que recordar que ese sufrimiento él ya lo conocía, porque Dios le expresó todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Con él. Dice, no me volví atrás, di mi cuerpo a los heridores y no escondí mi rostro. Puse mi rostro como un pedernal, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Dice, desde el principio, Jesús sabía que tendría que morir, ¿verdad? Desde el preciso momento, ¿verdad? En que Dios le expuso, ¿verdad? El plan para salvar a la humanidad, Jesucristo mismo dijo, yo voy, yo estoy dispuesto a ir, ¿verdad? Y Dios mismo le dijo, pero es que mira, va a pasar esto y esto y esto. Jehová le derramó toda la historia en su oído, ¿verdad? Abrió su oído y le dijo, va a pasar esto y te van a injuriar, te van a maltratar, ¿verdad? Entonces, desde el principio, Jesús sabía que tendría que morir, porque Jehová derramó toda la historia, ¿verdad? Todo lo que iba a pasar, y de hecho, Jesús lo sabía, porque Él es Dios. Él sabía, ¿verdad? Y le dijo, va a pasar esto, va a pasar otro, y dijo, yo voy. Desde su nacimiento, la sombra de la cruz cayó a través de su alma. Desde que Él nació, desde que él comenzó a caminar y comenzó como los niños a tener conocimiento, ¿verdad? Porque los niños cuando son bebés, pues son bebecitos, pero desde que él tuvo ya entendimiento, ¿verdad? El peso de la cruz cayó al través de su alma, porque Jesús ya sabía a lo que venía a este mundo. Él ya lo sabía. Él ya lo sabía tanto así que a los 12 años ya andaba en las sinagogas hablando, dando cátedras, ¿verdad? Dándole cátedra a los sacerdotes. A Nicodemo le dijo el Señor Jesús, ¿verdad? El Hijo del Hombre tiene que ser levantado, como lo dijo en Juan 3:14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Amén. Y a sus discípulos también les dijo que el Hijo del Hombre sería entregado y condenado a muerte y que lo encarnecerían, lo azotarían, lo escupirían y lo matarían. Mira lo que dice Marcos 10:33 al 34. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas el tercer día resucitará. Amén, gloria a Dios. Pero aunque previó todo, sin embargo, no fue rebelde ni se volvió atrás. Así es, hermanos. Aunque él, ¿verdad? Antes de que pasara, porque todavía
no pasaba por la cruz, pero ya le había dicho a Nicodemo que iba a ser necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Y estaba hablando de él mismo, estaba hablando de que él iba a ser crucificado. E incluso también a sus discípulos les dijo que el Hijo del Hombre iba a ser entregado y condenado a muerte, ¿verdad? Y les dijo de que iba a ser escarnecido, de que iba a ser azotado, de que lo iban a escupir, de que lo iban a matar, pero que al tercer día él iba a resucitar. Él previó todo, él sabía, ¿verdad? Incluso se los decía a sus discípulos, se lo dijo a Nicodemo, pero aún con todo, él nunca fue rebelde, él fue obediente y fue avanzando, avanzando al momento crucial para lo que había venido a esta tierra. Él nunca se volvió atrás, nunca se acobardó, nunca dijo, mejor no, porque esto sí va a estar tremendo. Fue valiente y obediente hasta el último momento, hasta llegar a la muerte de cruz. Hacia el fin de su carrera terrenal, se nos dice que afirmó su rostro resueltamente para ir a Jerusalén. La rendición de Cristo fue espontánea, murió por su propia elección. Y así es, hermanos, hacia el final de su carrera, ¿verdad? Hacia el final de su carrera para llegar a su muerte en la cruz, él afirmó su rostro y dice la palabra, ¿verdad? Como pedernal, es decir, como algo fuerte que no se vencía, que no iba a ser, ¿verdad? Como algo compacto, ¿verdad? Él se hizo fuerte para ese momento, ¿verdad? Se afirmó resueltamente para ir a Jerusalén y rendirse, ¿verdad? Y fue espontáneo su entrega, su rendición y murió por su propia elección. Puso su vida él mismo, ninguno se la quitó, y eso el Señor Jesús lo expresó, porque podría haber llamado a legiones de ángeles o echado a sus aprensores al suelo por un relámpago, pero no lo hizo. Y esto es verdad, hermanos. Él puso su vida por sí mismo, él quiso entregar su vida por cada uno de nosotros. Ninguno le quitó la vida, él mismo la dio. Dice, y él pudo haber llamado a legiones de ángeles para venir a salvarlo, o incluso a ese grupo de hombres que lo apresaron. Él con una sola palabra pudo haber hecho descender un rayo, ¿verdad? Y fulminarlos, pero no lo hizo. Él lo aceptó todo por ti y por mí, para podernos amistar nuevamente con el Padre. Mira lo que dice Juan 10:18. Dice la palabra de Dios, nadie me la quita. Es Jesucristo diciendo, nadie me la quita, es decir, mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Aquí el Señor estaba diciendo, ¿verdad? Nadie me va a quitar la vida. Yo de mi propia voluntad la estoy poniendo. La estoy poniendo, dice, y tengo poder para ponerla y también poder para volverla a tomar, porque esa instrucción, ese mandamiento recibí de mi Padre, que así como muero, también puedo volver a tomar mi vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y mira también lo que dice Mateo 26:35. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Incluso, ¿verdad? Sus discípulos también decían, no, yo me pongo en lugar tuyo, ¿verdad? Pero sin embargo, Jesús estuvo dispuesto a dar su vida para podernos amistar nuevamente con el Padre. Y sin vacilar, dio su espalda a los que lo herían. Dice la palabra de Dios que cada vez, ¿verdad?
látigos con que lo azotaron, tenían una especie de gancho en la punta, ¿verdad? Era un látigo con varias tiras de cuero, ¿verdad? Y en cada tira habían una especie de ganchos con curva, es decir, que cada vez que golpeaban su espalda, jalaban, se atoraba la carne con esos ganchos y ellos al jalarla, se iban trozos de la carne de Jesús en esos ganchos de ese látigo, ¿verdad? Él puso su espalda para ser lastimado a los que la herían, aquellos que lo golpeaban, y también puso sus mejillas para aquellos que lo golpeaban. No era de que él nada más haya dicho que pusiéramos la mejilla o pusiéramos la otra mejilla. No, el Señor Jesús puso sus mejillas. Él nos dio, nos mostró, ¿verdad? Con su propia vida, que aquel que te golpeara en una mejilla, pusieras la otra también para que te golpearan. Y también dice que le arrancaban su barba con los jalones que le daban, se quedaban con mechones de su barba en sus manos y exponían a la vergüenza y al esputo, a los escupitajos de la gente. Él exponía su rostro para que lo escupieran. En ningún momento quitaba su rostro, sino él continuaba caminando y recibía escupitajos de la gente, ¿verdad? Entonces, él exponía su rostro a esos escupitajes, a ese rostro que los ángeles miraban con reverencia, ¿verdad? Y delante del cual algún día en el cielo y en la tierra oirán. Así es, ¿verdad? Dice que los ángeles miran con reverencia y delante del cual algún día el cielo y la tierra oirán, porque el cielo, ¿verdad? Y la tierra oirán porque Él es digno, ¿verdad? De toda alabanza. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a leer también el versículo 8 y 9 del capítulo 50. Dice, cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir y serán consumidos por la polilla. Amén. Vemos la vindicación también del Mesías, también en el 52, 13 al 15. He aquí, dice la palabra de Dios, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres de su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Aquí en el versículo 8 y 9 del capítulo 50 de Isaías y en el capítulo 52 del 13 al 15, en el 8 al 9 nos habla, ¿verdad? Nos habla de que Jehová está cercano a Jesús, ¿verdad? Decía, y Él me ayudará, Él estará conmigo todo el tiempo, ¿verdad? Y dice, ¿quién va a contender contra de mí, ¿verdad? Y luego en el 52 nos habla, ¿verdad? Cómo Él, así como un día fue, sorprendió cómo había perdido su belleza delante de los hombres, así un día va a volver en su segunda venida, va a sorprender. Los hombres quedarán sorprendidos por su grandeza, por su poder, por su belleza. Dice que los hombres cerrarán su boca, ¿verdad? Y no podrán, incluso, ¿verdad? Dice aquí, dice,
cerrarán ante él su boca reyes, ¿verdad? De ver tanta grandeza, no podrán emitir palabra alguna, porque él es grande y poderoso, ¿verdad? Dice, porque verán lo que nunca les fue contado, verán a Jesús en toda su esplendor, en toda su grandeza, en todo su poderío, porque ya no lo verán como aquel hombre al que maltrataron, al que aceptaron, al que ofendieron, sino que ahora verán al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y además escucharán palabras, ¿verdad? Que jamás habían oído. Dice nuestro estudio, de un cuadro triste y desolador, ¿verdad? De escuchar, de imaginar, ¿verdad? Ver a ese Jesús azotado, golpeado, humillado, de ese cuadro tremendo y desolador, pasamos ahora a uno de grandeza y de gloria, cuando Él venga en gloria, de cómo será exaltado. Después de las humillaciones y sufrimientos por los que pasó, Cristo es exaltado y el alcance de su exaltación va desde la profundidad de su humillación hasta muy por encima de los lugares celestiales. Y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Ajá. Entonces, después de ver toda esta humillación, también nos narra la palabra la manera tan extraordinaria como el Señor es exaltado, ¿verdad? Porque una vez que Él muere, al tercer día resucita y es exaltado y va allá con el Padre. Y además dice que Él es exaltado de tal manera. Míralo, lo que dice Efesios 1, del 20 al 23. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es nuestro Jesucristo, nuestro amado Jesucristo, aquel que fue exaltado después del sacrificio que llevó a cabo para amistar a los hombres nuevamente con Dios, fue sentado a la diestra del Padre y fue exaltado y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Y dice aquí, además, dice que fue, dice, sentándose a la diestra en los lugares celestiales y dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el siglo venidero, ¿verdad? Dice, si en lo venidero sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas en la iglesia. El Señor Padre eterno lo puso, le dio un nombre que es sobre todo nombre, le dio autoridad sobre toda autoridad, sobre toda potestad. Jesús está por encima. Y ese Jesús, ¿verdad? Con toda esa autoridad y poder, va a venir a esta tierra. Por eso es que los reyes de la tierra, los autoridades de la tierra se asombrarán cuando lo vean venir, porque vendrá con todo poder, con toda autoridad, con todo señorío. Y mira lo que dice en Filipenses 2, 6 al 9, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó
el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Únicamente Jesús es digno de poder tener un nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Aprendamos en esta lección, amados hermanos, que mejor es que nos humillemos bajo la poderosa mano de nuestro Dios y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Amén. Entonces, la lección que estamos aprendiendo a través de la vida de Jesucristo, de esta humillación y exaltación, es que mejor es humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios y que Él a su tiempo nos exaltará. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Gracias, gracias por este estudio que es maravilloso y gracias también por escucharnos. Bendito sea el nombre del Señor. Y te digo a ti, amigo, amiga que nos escuchas, Jesús vino a morir también por ti y por todo aquel que quiera reconocer que necesita ser salvado, porque en esta vida no vas a encontrar un salvoconducto tan importante y tan bueno como Jesucristo. Jesucristo es el único salvoconducto que tenemos para salir, eh, para salvarnos de todo, eh, este, las consecuencias del pecado. Él puede salvarte a ti también como lo hizo conmigo. Yo también necesité un Salvador porque era pecadora, pero Él me perdonó. Vine a Él, reconocí mi pecado, reconocí mis faltas y fui perdonada. Y ahora formo parte de la familia de Cristo. Ahora Él me amistó a través de su sacrificio. Ahora soy salva y voy caminando en este mundo, ¿verdad? Tratando de enseñarles a otros lo que la palabra dice, porque mi ciudadanía está en el cielo y de todo aquel que ha recibido a Cristo como Salvador, vamos de paso en este mundo haciendo lo que Él nos mandó, yendo a discipular, yendo a decirle al mundo que hay una forma de salvarnos de este mundo, de este mundo de pecado, de salvarnos de la condenación eterna y que esa salvación está en Cristo Jesús a través de su sacrificio en esa cruz, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay expiación. Entonces yo te invito, amigo que me escuchas, si aún no has reconocido, si aún no has sido salvo, yo te invito en esta tarde a que lo hagas, a que le digas al Señor, aquí estoy, perdóname toda la maldad que he hecho. Si gustas, cierra tus ojitos y te invito a que repitas esta oración conmigo. Padre de la gloria, Señor, Dios Todopoderoso, aquí estoy. He escuchado que Jesús se humilló a tal manera por mi culpa, por mis pecados. Aquí estoy, reconociendo mi pecado y mi maldad. Vengo a ti pidiéndote que me limpies, que me perdones, que limpies mi corazón, que limpies mi vida y que seas tú escribiendo mi nombre en el libro de la vida. Acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Acepto su sacrificio en la cruz para salvación y perdón de mis pecados. Gracias, gracias porque a través de Jesús estoy siendo perdonado y lo acepto como Señor de mi vida. En el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, gracias por perdonarme en el nombre de Jesús. Amén. Pues terminamos nuestro estudio del día de hoy. Amigo que me escuchaste,
Si hiciste esta oración con un corazón verdaderamente arrepentido, ten plena seguridad que tu nombre fue inscrito en el libro de la vida. Y te invito a que busques una iglesia donde se predique la palabra de verdad y que escudriñes la palabra, que estudies y que busques tiempos para orar, para estar en contacto con tu Padre, porque a partir de ahora Él es tu Padre y tú eres su hijo. Has sido adoptado en la familia de Cristo. Le doy gracias a Dios por este tiempo y te invito, amigo, amiga que me escuchas, si no tienes un lugar donde congregarte, a ti, amigo, si hiciste esta oración y no sabes dónde congregarte, te invito a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce Lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí nos reunimos los domingos a las 11:30 de la mañana. Me daría mucho gusto verte por ahí, poderte dar un abrazo y decirte bienvenido a la familia de Cristo. Vamos a orar para concluir nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te doy muchas gracias por este tiempo. Gracias porque nos permitiste, Señor, estar nuevamente reunidos, escudriñando tu palabra. Gracias por mis hermanos en la fe, Señor, por los amigos y amigos que se conectan fielmente cada lunes, Señor. Yo te pido que tú les bendigas, que tu palabra, Señor, quede establecida en sus mentes y en nuestros corazones, Señor, y que la llevemos, Señor, a cabo, que la pongamos en práctica, Señor, porque esa es la única manera con la cual podemos agradarte a ti, Señor, poniendo por obra tu palabra. Padre, te doy gracias por esta estación de radio, Señor, que has puesto en manos de nuestro hermano Héctor, Señor, Islas y de su esposita, Gisela, Señor, bendice sus vidas, bendice su ministerio, dale sabiduría de lo alto, Señor, para que sigan administrando de manera sabia, Señor, esta estación, Padre, para difundir tu palabra, Señor, para difundir, Señor, las buenas nuevas, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido una bendición para cada uno de los que participamos en esta estación de radio, Señor, difundiendo tu palabra a través, Señor, de reflexiones de tu palabra, a través, Señor, de estudios. Gracias, Padre Santo, que tu Espíritu Santo, Señor, cada día rebose nuestras vidas, que de continuo estemos en esa búsqueda, Señor, de llenura de tu Espíritu, Padre, para que hablemos tu palabra como está escrita, Señor. Padre, te doy gracias por la vida de mi pastor, Doroteo Rivera Zarza, Señor, y de su esposita, Señor, Adrián Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor, bendice sus ministerios, Padre. Bendice, Señor, los proyectos, Señor, que tú has puesto en su corazón, en sus corazones, Padre, y que haya, Señor, se lleven a cabo, Padre, conforme tú lo has estipulado, Padre Santo, que haya el material humano, Señor, para llevar a cabo, Señor, estos proyectos, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias, Señor. Provee, Señor, tanto el material humano, Señor, como todo lo que sea de necesitar, Señor, para poner a llevar a cabo, Señor, estos proyectos que tú tienes para la iglesia. Dios es fiel. Gracias, Padre Santo, te doy por la oportunidad que me das, Señor, de servirte, Señor, porque para mí es un honor servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes enviarles un abrazo fuerte, con mucho respeto y deseando que estén bien. Mientras tanto que nos volvemos a ver, nos vemos hasta el próximo lunes. Mientras tanto, el Señor les guarde y les proteja. Bendiciones.